Bueno, pues para iniciar esta conferencia quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores y a todos aquellos que han hecho posible que nos reunamos, ya sea en la modalidad virtual o híbrida. Esta ponencia se titula Explorando el México colonial temprano, estudio de casos sobre redes de conectividad en las relaciones geográficas utilizando un gazetteer del siglo XVI. Presentaré qué es y cómo hicimos este gazetteer y exploraré un poco cómo puede usarse para estudiar las redes de conectividad acuática y terrestres que se pueden inferir de la información contenida en las relaciones geográficas del siglo XVI. El proyecto general de donde surge el gazetteer del siglo XVI se llama Explorando el México colonial temprano, un análisis computacional a gran escala de fuentes históricas del siglo XVI. Este proyecto ha sido financiado por 4 instituciones: la Plataforma Transatlántica en Ciencias Sociales y Humanidades, el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. El proyecto inició en el año 2018 y concluyó en septiembre del año 2021. Se integró por el Consorcio de Investigación liderado por la doctora Patricia Murrieta Flores del Digital Humanities Hub en Lancaster University, por el doctor Bruno Martins de la Universidad de Lisboa, el doctor Diego Jiménez Vadillo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el doctor Ian Gregory del Departamento de Historia de la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Ahora, el equipo de investigación se integró tanto por los investigadores principales antes mencionados, como por los investigadores asociados, que éramos postdoctorantes y estudiantes de doctorado, entre ellos Raquel Icera, Catherine Bellamy, Jacinto Estima, Miguel Wong, Luis Santos y yo. Este proyecto ha buscado revolucionar el análisis de documentos históricos mediante el desarrollo de una metodología computacional para explorar, extraer e identificar nuevos patrones en la información textual y geográfica de las fuentes del siglo XVI. Combina aportaciones procedentes del procesamiento del lenguaje natural, lingüística de corpus, aprendizaje automatizado, machine learning, humanidades digitales y ciencias de la información geográfica para responder cuestiones surgidas en disciplinas como la historia, la etnohistoria, la arqueología y la antropología en general. Como caso de estudio, el proyecto se enfoca en las relaciones geográficas compiladas durante el siglo XVI. Estos documentos fueron creados entre 1579 y 1585 por mandato del rey Felipe II para describir la situación de las poblaciones indígenas en los territorios conquistados por la corona española. Por ello, constituye una invaluable fuente de conocimientos acerca de la historia, geografía, cultura, religión, economía e interacción social entre diversos grupos étnicos, así como las relaciones entre estos y los oficiales españoles a fines del siglo XVI. El corpus se integra por 168 reportes escritos, de los cuales 26 se encuentran perdidos, así como 78 mapas, de los cuales hay 16 perdidos. En total, todo el material se compone por más de 2.800.000 palabras distribuidas en descripciones que pertenecen a las distintas audiencias que integraban Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. Hay 12 descripciones para Nueva Galicia, 17 para Michoacán, 34 para México, 15 de Tlaxcala, 34 de Oaxaca o Antequera, como se conocía en ese entonces, 54 de Yucatán y Tabasco y 2 para Guatemala. Comentaba al inicio que hablaré del diccionario geográfico o bien gazetteer que hemos creado en el proyecto. Este gazetteer es un diccionario digital de topónimos que incluye las coordenadas de latitud y longitud de casi todas las localidades mencionadas en las relaciones geográficas del siglo XVI. Para su creación, hemos utilizado las transcripciones de las relaciones geográficas editadas por René Acuña entre 1982 y 1988,
así como de los papeles de Nueva España publicados por Francisco del Paso y Troncoso en 1905 y las relaciones de Yucatán, publicadas por Mercedes de la Garza en 1983. A esto, hemos añadido la información contenida en estudios históricos como los de Moreno Toscano y los de Peter Gerhardt. A cada uno de los topónimos que aparecen mencionados en las relaciones geográficas, hemos asignado una coordenada de latitud y longitud, para lo cual, además de numerosas fuentes secundarias, hemos utilizado recursos y bases de datos digitales que contienen esta información, como el Atlas de Comunidades Indígenas del siglo XVIII, publicado por Tanque Estrada, los catálogos de comunidades indígenas y de poblaciones rurales de México disponibles en los portales de INEGI y Conavio, la geodatabase de GeoNames o el registro de sitios arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, entre otros. ¿Cómo construimos este gazetteer? Lo primero que tuvimos que hacer fue extraer los índices de los nombres de lugares contenidos en las versiones editadas de las relaciones geográficas que ya he mencionado. Estos índices fueron digitalizados y posteriormente todos aquellos lugares que han perdurado a lo largo del tiempo en el mismo lugar, se les asignaron las coordenadas obtenidas de las bases de datos mencionadas anteriormente, así como otra serie de metadatos que incluían su nombre alternativo si lo tenían, las variaciones de escritura que pudiéramos identificar en las relaciones geográficas, el tipo de lugar o asentamiento al que se estaba refiriendo el topónimo, su relación con otros lugares, por ejemplo, se trataba de un sujeto y qué dependencia tenía con cuál cabecera, así como las referencias bibliográficas donde apareciera esta información. Cuando no era posible encontrar un topónimo, era necesario realizar una investigación más profunda en fuentes históricas primarias y secundarias. Una vez que podíamos localizar el lugar, se le asignaban los metadatos correspondientes. Si no podíamos encontrar sus coordenadas originales, entonces se le asignaba una ubicación cercana, a partir de lo que se pudiera inferir en el texto del siglo XVI, o bien establecíamos que este lugar era imposible de identificar y que había probablemente desaparecido. A lo largo de la creación de este gazetteer nos enfrentamos a numerosos desafíos. Entre estos, muchos de los topónimos estaban en lenguas indígenas. En muchas ocasiones la ortografía original, la del siglo XVI, había cambiado o ha cambiado hasta el presente. El nombre también se pudo haber transformado con el tiempo, generalmente a partir de la asignación del nombre de un santo patrono al nombre original. En otras ocasiones el nombre ha sido modificado totalmente y en otras más nos hemos encontrado con los casos de las homonimias, es decir, que un mismo nombre aparece asignado a distintos lugares. Además de esto, fue necesario lidiar con el hecho de que muchos de los pueblos cambiaron de lugar por las políticas de congregación o bien por las bajas demográficas a partir de las epidemias y la muerte de mucha parte de la población. Muchas de las localidades desaparecieron y por lo tanto ha sido imposible identificarlas. A pesar de estas circunstancias complicadas y de todos los desafíos que tuvimos a lo largo de este tiempo, después de 3 años de trabajo, logramos asignar coordenadas a prácticamente el 90% de todos los topónimos. Aún así, quedan muchísimos casos por resolver, pero consideramos que hemos avanzado bastante en un trabajo que ayudará enormemente a la investigación arqueológica e histórica de Nueva España. Este es un mapa que muestra ya la gran parte de estos topónimos que hemos logrado desambiguar geográficamente y cuya información asociada estará disponible en línea gratuitamente.
Además del diccionario geográfico, el equipo ha trabajado en la adaptación de una metodología conocida como análisis geográfico de texto, previamente creada por los miembros del equipo Patricia Murrieta e Ian Gregory. En este método computacional se combinan técnicas de las ciencias de la información geográfica, de la lingüística de corpus y del procesamiento del lenguaje natural, que seguramente la doctora Murrieta explicará a mayor profundidad en su conferencia, pero que por ahora basta mencionar. Nos ayuda a realizar preguntas de investigación para contextualizar la temática que nos interese en la geografía contenida en el texto histórico que estemos estudiando. Entre la serie de procesos que es necesario realizar para llevar a cabo esta metodología, es importante generar lo que llamamos una ontología. Una ontología es básicamente la estructura de las entidades y categorías temáticas que queremos explorar en el documento histórico a trabajar. En este caso, nosotros hemos creado una ontología específicamente para las relaciones geográficas del siglo XVI, que bien podría adaptarse a otros documentos de la misma temporalidad. En esta ontología, algunas de las categorías que hemos creado se pensaron para extraer información asociada a la movilidad acuática y terrestre, que es precisamente el caso de estudio que quiero presentar aquí. Otras categorías fueron pensadas para poder realizar la extracción de la información que está relacionada con temas como los recursos naturales, la comida, las instituciones, la salud, los grupos étnicos, las clases sociales, en fin. Como decía, aún estamos trabajando en varios de los productos derivados del proyecto, de los cuales uno de los más interesantes es la herramienta de GTA, o Análisis Geográfico de Texto, y de la cual también hablará la doctora Patricia Murrieta. Pero aquí he querido poner un ejemplo sobre el tipo de información asociada a la conectividad acuática y terrestre que podemos comenzar a explorar. En esta diapositiva pueden ver la interfaz de la herramienta, que permite realizar búsquedas de distintas maneras. Aquí solo he mostrado los resultados arrojados para una muestra del corpus que se ha subido a la plataforma y que ya ha sido previamente anotado. He aplicado un filtro de las palabras etiquetadas con las categorías de movilidad acuática y lo que podemos observar es que en la esquina inferior derecha tenemos 36 resultados que incluyen palabras como canoas, puertos o incluso expresiones como viene por la mar. A su vez, en la vista de la esquina superior derecha, vemos el mapa que muestra la ubicación del topónimo que se encuentra más cercano a estas palabras, específicamente en esta sección del corpus donde aparece. Con esto, es posible comenzar a obtener simultáneamente tanto la información geográfica del lugar descrito como un puerto en la relación, en este caso, de Huejutla, y todos aquellos términos que se utilizan para describir las actividades de movilidad, los tipos de lugares asociados a este topónimo, incluso las personas y las categorías de objetos que se movían, en fin. Este lugar, que aparece en el ejemplo, se refiere a un lugar nombrado como Amoyoc, el cual aparentemente fue un puerto, que incluso pudo haber funcionado como tal antes de la llegada de los españoles. Con esto es posible empezar a hacer una extracción mucho más completa de los lugares que funcionaron probablemente como nodos de tránsito en todo el sistema de conexión, tanto a través de rutas costeras como fluviales e incluso lacustres en combinación con las rutas terrestres. En este caso, solo he mostrado los 36 resultados que surgen con una parte del corpus. Pero cuando ya podemos meter todo el corpus, es posible identificar más de 200 menciones, por ejemplo, exclusivamente asociadas a las palabras canoas. Entonces, bueno, la posibilidad de comenzar
a afinar estas consultas con este tipo de herramientas, nos abre un campo impresionante para empezar a sistematizar toda la información asociada a la temática que nos interesa. Ahora, la herramienta, una vez que nosotros hemos realizado la consulta que nos interese y que la hemos afinado como sea más provechoso para el tema que estemos trabajando, nos permite exportar esta consulta en un formato de tabla, que posteriormente nosotros podemos limpiar, que podemos consultar, que podemos incluso complementar con más información, y de la cual podríamos obtener también los nombres de los topónimos asociados a los lugares en donde se está mencionando la información que nos interesa. Como había dicho, en esta consulta yo filtré todas aquellas palabras anotadas con la etiqueta de movilidad acuática. Y esta búsqueda me permite identificar los diferentes sustantivos o términos asociados a esta entidad, a esta temática. De tal manera que en la tabla yo ya puedo observar con mucho cuidado todo el contexto, todo el texto que aparece a la izquierda y a la derecha de la palabra, así como la relación geográfica específica en donde se encuentra, así como otros datos también. No hay demasiado tiempo para profundizar, pero lo maravilloso detrás de la utilización del Gazetteer y de la herramienta de Geographical Text Analysis o análisis geográfico de texto es que nos da la posibilidad de empezar a extraer la información, que en este caso, por ejemplo, a mí me interesa. Y esto además en una escala geográfica que abarca todas las áreas geográficas de las relaciones, para después hacer una lectura mucho más detallada de las secciones de las relaciones que contienen la información que me interesa. Como he comentado, es posible extraer la información en la forma de una tabla y con esto después realizar otros tipos de análisis, como el que se observa en este mapa, por ejemplo, donde yo he realizado una evaluación de la pendiente del terreno con el objetivo de identificar cuáles son las vías fluviales que cumplen con ciertas condiciones de la pendiente y que permitirían una potencial navegabilidad. A su vez, esta información y esta interpretación ha sido asociada y correlacionada con los lugares mencionados como tanto puertos fluviales como puertos costeros en las relaciones geográficas del siglo XVI. Esto solo incluye en este momento los puertos acuáticos que mencionan las fuentes. Sin embargo, como he dicho, se puede correlacionar y se pueden integrar todos los puntos de tránsito y nodos de las redes de comercio, intercambio y movimiento que traiga y que mencionen las relaciones geográficas en todo el área que incluya las relaciones geográficas en la Nueva España. Eventualmente, la exploración de todo el corpus de las relaciones y de otras fuentes permitirá comprender los procesos de integración de los sistemas de navegación europea y de los sistemas de navegación indígena que se dieron a lo largo y ancho de la Nueva España, con la posibilidad de integrar a todo esto la información que se refiere a los caminos y a la conectividad terrestre, permitiéndonos comprender de mejor manera cómo se dieron estas interconexiones entre las formas de apropiación del paisaje, tanto de los europeos como de los indígenas. Entonces, bueno, la idea aquí era solo dar un pequeño vistazo al potencial que el Gazetteer y la herramienta en conjunto nos ofrecen para la investigación histórica que apenas estamos comenzando. Estoy segura que tendremos mucho más tiempo para comentar estos detalles, los demás trabajos que se presentarán en la conferencia, pero por lo pronto agradezco mucho su atención y los invito a visitar el sitio web del proyecto y a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Muchísimas gracias a todos.